Hola chicos, Dios los bendiga a todos. Sean todos bienvenidos al increíble mundo de la física. Así que los invito a recorrer esta gran aventura de descubrir las leyes que rigen el funcionamiento del universo. Y nunca olviden que una mente que se expande nunca más vuelve a su tamaño original. Así que espero que disfruten esta aventura de conocer, de descubrir nuestro universo. Vamos a comenzar. Todos los cuerpos tienen la propiedad de ser electrizados, pero solo algunos permiten el transporte de cargas eléctricas. Y según la facilidad que estos presentan para permitir el paso de la electricidad, se pueden clasificar en materiales conductores, semiconductores, superconductores y aislantes. Para comprender cada uno de estos materiales, partimos del hecho de que es fácil establecer una corriente eléctrica en los metales, porque sus átomos tienen uno o más electrones en su capa externa que no están anclados a núcleos de átomos determinados, tal como lo observamos en la figura. Vemos un átomo y vemos que tiene un electrón en su capa externa. Ese electrón es lo que se llama un electrón libre. Esos electrones son libres para desplazarse a través del material, y a esos materiales se les llama buenos conductores. Los metales, por ejemplo, son excelentes conductores de la corriente eléctrica, por la misma razón por la que son buenos conductores de calor. Los electrones de su capa atómica externa están sueltos, son libres. En otros materiales como caucho y vidrio, los electrones están fuertemente enlazados con determinados átomos y pertenecen a ellos, es decir, no son libres para desplazarse entre otros átomos, y en consecuencia no es fácil hacer que fluyan electrones en estos materiales, ya que esos materiales son malos conductores de la corriente eléctrica, por la misma razón que en general son malos conductores del calor. Y se dice que esos materiales son buenos aislantes. Entonces, esto nos lleva a comprender que todas las sustancias se pueden ordenar según su capacidad de conducir cargas eléctricas. Entonces, aquí comenzaremos comprendiendo acerca de los conductores. Bueno, los conductores son materiales que presentan poca resistencia al desplazamiento de cargas eléctricas, por lo que las transportan con facilidad de una región a otra. Esto se debe a que los electrones externos de los átomos no están fuertemente unidos a sus núcleos atómicos, tal como dijimos anteriormente, y esto da lugar a que los electrones libres puedan moverse y fluir a través de todo el material, generando de esta forma una corriente eléctrica. Son ejemplos de materiales conductores metales como el cobre, tal como lo vemos aquí, metales como el cobre, el aluminio o el hierro, y no metales como el grafito y las soluciones salinas. Son un ejemplo de buenos conductores. Muy bien, en segundo lugar tenemos los semiconductores, los famosos semiconductores. Y ya verán por qué digo famosos. Veamos lo siguiente. El hecho de que una sustancia se clasifique como conductor o aislante, ya dijimos que depende de lo firmemente que sus átomos retengan a sus electrones. Un trozo de cobre es un buen conductor, mientras que un pedazo de madera es un buen aislante. Sin embargo, hay algunos materiales como el silicio o el germanio que no son buenos conductores ni buenos aislantes. Es decir, están a la mitad del intervalo de resistividad. Estos materiales son aislantes regulares
en su forma cristalina pura, tal como lo observamos en la figura. Sin embargo, se vuelven conductores excelentes cuando se reemplaza uno de sus átomos, entre 10 millones de ellos. Cuando se reemplaza uno de sus átomos con una impureza que agregue electrón o que quite un electrón a la estructura cristalina, entonces veremos que se va a convertir en un excelente conductor. A estos materiales que se pueden comportar a veces como aislantes y a veces como conductores, se les llama semiconductores y tienen aplicaciones en diferentes áreas de la tecnología. Entonces, aquí observamos que las capas delgadas de materiales semiconductores, una sobre otra, forman los transistores que sirven para controlar el flujo de las corrientes en los circuitos. También sirven para detectar y amplificar las señales de radio. Y también sirven para producir oscilaciones en los transmisores. También funcionan como interruptores digitales. Esos sólidos diminutos fueron los primeros componentes eléctricos en los cuales los materiales con distintas características eléctricas no se interconectaban con alambres, sino que se unieron físicamente en una estructura. Y una ventaja que tienen es que requieren muy poca energía y en su uso normal, duran de forma indefinida. Aquí observamos, por ejemplo, en el diagrama, un circuito integrado del tamaño de su pulgar y puede contener millones de transistores. Muy bien, otra aplicación que tienen los semiconductores son los diodos emisores de luz, o por sus siglas en inglés, conocidos como LED. Los diodos emisores de luz y los láseres semiconductores son ejemplos comunes de dispositivos que dependen del comportamiento de los semiconductores. Los LED se emplean en pantallas de televisión LCD, se emplean para iluminar nuestra casa, se emplean en linternas, se emplean en el flash de la cámara, se utilizan en computadoras, portátiles y tienen una gama de aplicaciones en la tecnología. Los láseres semiconductores, por ejemplo, se usan con frecuencia como apuntadores en presentaciones y en equipos reproductores de información grabada digitalmente. Esto nos muestra que los semiconductores, por su comportamiento, tienen diversas aplicaciones en el mundo de la tecnología y de la electrónica. Muy bien. De igual forma tenemos los superconductores. Bueno, para comprender los superconductores partimos de lo siguiente. Un conductor ordinario solo tiene una resistencia pequeña al paso de la carga eléctrica. La resistencia de un aislante, por ejemplo, es mucho mayor y esto implica que tiene mayor oposición al paso de las cargas eléctricas. Entonces, aquí viene lo interesante, que a temperaturas suficientemente bajas, ciertos materiales tienen resistencia cero contra el flujo de la carga eléctrica. Es decir, el material no se opone al paso o al flujo de la carga eléctrica. Mientras que un conductor ordinario sí se opone, aunque en pequeñas cantidades presenta una resistencia al paso de la carga eléctrica. Ahora bien, este es un problema para cantidades grandes de corriente, ya que para cantidades grandes de corriente el material puede fundirse. ¿Y por qué puede fundirse? Bueno, básicamente porque cuando el material se opone al paso de la carga eléctrica, hay cierta energía de la corriente que se disipa, que se pierde en forma de calor. Y esto implica que se calienta el material por el cual fluye la carga eléctrica.
Entonces esto es un problema para corrientes altas, ya que es posible que el cable termine por fundirse. Entonces, a los materiales que presentan resistencia cero contra el flujo de la carga se les denomina superconductores. Una vez establecida una corriente eléctrica en un superconductor, los electrones fluyen en forma indefinida. Entonces, esto implica que si no hay resistencia eléctrica, la corriente atraviesa un superconductor sin perder energía. Es decir, no hay pérdida de calor cuando fluyen las cargas eléctricas. No hay disipación de energía en forma de calor. Y esto es un fenómeno increíble, ya que la superconductividad en los metales genera un fenómeno mucho más interesante, conocido como efecto Meissner. Sin embargo, más adelante veremos con mayor detalle este fenómeno. La superconductividad en los metales, cerca del cero absoluto, fue descubierta en 1911 y en 1987 se descubrió la superconductividad a temperaturas altas, mayores que 100 Kelvin, en un compuesto no metálico. Entonces, esto nos muestra lo siguiente, que los materiales conductores se pueden convertir en superconductores cuando están a temperaturas muy bajas, muy cercanas al cero absoluto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, a continuación, veremos un material superconductor. En este caso tenemos cuprato. Cuprato es cuprato de cobre. Esto es una cerámica, un óxido de cobre. El cuprato, en este caso, se convierte en superconductor a temperaturas por debajo de los menos 180 grados centígrados. Ahora bien, para alcanzar esas temperaturas, lo que se hace es que se enfría el material, y para enfriarlo se utiliza nitrógeno líquido, ya que el nitrógeno líquido tiene una temperatura de menos 196 grados centígrados. Al enfriar el material, en este caso el cuprato, al enfriarlo con una temperatura por debajo de los menos 180 grados centígrados, este se convierte en un superconductor. Ahora bien, al convertirse en un superconductor, se produce o se genera este fenómeno, el fenómeno de la levitación, o mejor conocido como efecto Meissner. Aquí observamos que un imán está levitando al ponerlo sobre un material superconductor. En este caso es cuprato, el material que se ha enfriado a temperaturas cercanas al cero absoluto. Lo que ocurre en este caso es que el material, el cuprato, genera supercorrientes, y estas supercorrientes producen a su vez un campo magnético que se opone al campo magnético del imán, generando de esta forma el fenómeno de la levitación. Sin embargo, ahora observaremos en detalle cómo es este increíble fenómeno. Aquí adicionamos nitrógeno líquido al cuprato para enfriarlo a una temperatura por debajo de los menos 180 grados centígrados. Luego de enfriar el material, observaremos lo siguiente. Después de unos minutos, observamos que se produce el fenómeno de levitación. Y aquí lo observamos. Ese es el fenómeno de levitación. Y es algo increíble que tiene múltiples aplicaciones en diferentes escenarios de la tecnología. Entre sus aplicaciones potenciales están la transmisión de energía a larga distancia sin pérdidas, sin disipaciones, y los vehículos de levitación magnética a gran velocidad. Estas son una de las principales aplicaciones que tienen los superconductores. Ahora veremos los superconductores en acción. Veremos cómo este fenómeno es extraordinario. Espero que lo disfruten.
Muy bien, finalmente tenemos en último lugar a los materiales aislantes. Los aislantes son materiales que presentan alta resistencia al desplazamiento de cargas eléctricas, por lo que difícilmente las transportan de una región a otra. Esto se debe a que los electrones están fuertemente ligados al núcleo de sus átomos, de manera que impiden que la carga eléctrica se desplace con facilidad. Son ejemplos de materiales aislantes el aire, los plásticos, la madera y, por ejemplo, el caucho. Son ejemplos de materiales aislantes. Aquí vemos, por ejemplo, la madera, un buen ejemplo de un material aislante. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta clase de física. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.